En los últimos años, los accidentes de tránsito han sido el diario vivir de los dominicanos, dando como resultado lesiones que en la mayoría de los casos son de gravedad y en otras la muerte. Las leyes son claras, pero para algunos es más factible darse a la fuga y abandonar a la víctima en el lugar del hecho. A raíz de este trágico accidente en San Pedro de Macorís, hemos decidido consultar los aspectos legales y penales que se pueden aplicar en estos casos. Un informe del Observatorio Permanente de Seguridad Vial indica que un total de 14.093 accidentes de tránsito se produjeron en el 2019 y 12.325 en 2020, de los cuales 1.511 son atropellos del 2019 y 1.080 del 2020. El informe destaca que colisiones, deslizamientos, atropellos, estrellamiento, caídas de vehículos y volcaduras son los tipos de accidentes que producen más muertes a nivel nacional. En 2019, las muertes ocasionadas por tránsito aumentaron de manera considerable. En cambio, comparando esas estadísticas con el 2020, en el que fallecieron 2.711 personas, la cifra refleja una reducción respecto al año anterior. Está íntimamente relacionado con los efectos generados por las medidas tomadas por la pandemia, que limitaron el flujo de personas y vehículos en las calles. Si hablamos específicamente de las muertes por atropello, según estadísticas de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, en 2018 hubo 241 muertes, en 2019 310 y en 2020 214. El 2021 alcanzó 223. Este apenas iniciado año ya suma gran número a la lista, según reportes de prensa. Sobre el trágico accidente de San Pedro, la respuesta de la policía y la fiscalía provocan la legítima duda sobre si las autoridades están protegiendo al conductor y compartes, a juzgar por las declaraciones ofrecidas en una rueda de prensa el 2 de febrero. DGC, conjuntamente con el DICRIM, va a esclarecer quiénes son los culpables realmente de este caso. Diferente al caso de Baní, en el que las autoridades expusieron al responsable y llamaron públicamente a entregarse, aún ya reconocido y con un evidente esfuerzo de fuga, que va desde huir de la escena del accidente hasta dejar el vehículo abandonado con el interés de salir del país, la Fiscalía insiste en no identificarlo. Según la matrícula, es una persona de todo aquí conocido en esta ciudad. No puedo decir su nombre porque es un asunto que a él le compete civilmente. Los abogados de las partes, de forma tímida, dicen creer que se está trabajando y que el responsable será detenido, aunque reconocen que los datos fluyen de forma muy lenta. Las investigaciones están fluyendo. Ya el vehículo está apresado, ya sabemos a nombre de quién figura en impuesto interno el vehículo, ya, y entre otras cosas que me las reservo porque se están investigando todavía a nivel de la fiscalizadora. Lo que sí destacan es que el conductor ha agregado a una infracción que ya era un delito una serie de agravantes legales. Hay una infracción castigada ya cuando hay muerte, es lo más grave que puede pasar. Aparte de eso, entonces, el abandono de la víctima, que es un agravante que tienen los imputados por haber abandonado a la víctima. Incluso dicen los vecinos, los moradores, que si lo hubiesen recogido en el momento y lo llevan al hospital, los niños no fallecen. Pero ellos lo abandonaron, entonces los remataron. Cuando le dieron para atrás al vehículo, entonces ahí fue que acaban de rematarlo, dicen los moradores y los testigos que ya tiene la propia fiscalía. Huir y no dar la cara lo que hace que agrava los hechos en su contra y se podrían tomar medidas drásticas sin necesidad. En el artículo 49 de la Ley 241 sobre tránsito se establece que el que por torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia o inobservancia de las leyes causare intencionalmente con el manejo o conducción de un vehículo de motor un accidente que ocasione golpes o heridas tiene consecuencias penales que son, si el accidente ocasiona la muerte a una o más personas, prisión de 2 a 5 años y la multa de 2 a 8,000 pesos. El juez también ordenará la suspensión de licencia de conducir por un periodo no menos de 2 años, todo sin perjuicio de la aplicación de la ley penal cuando fuere de lugar.
Cuando un atropello cae en la misma ley, porque se supone que el conductor no tiene la intención, sino fue que cometió falta de negligencia, imprudencia, atolondramiento, perdió el control de la cosa o el vehículo y entonces cae en la misma violación. Evidentemente que es más difícil para el conductor porque cuando hay un atropello y esa ley es bastante rigurosa, que lo que tiene que hacer cada conductor es tomar todas las medidas para no atropellar a nadie. En el artículo 291 de la Ley 63-17 sobre Intran, se establece que los conductores podrán ser llevados inmediatamente por el agente de la DGCET hacia un tribunal competente cuando conduzca un vehículo de motor en circunstancias como no llevar licencia de conducir o no poder mostrarla, no portar un seguro de motor vigente, o cuando causare o contribuya a un accidente que provoca lesión o muerte. También cuando abandone el lugar del accidente sin haber cumplido con lo que señala la ley, estar bajo los efectos de alcohol o no pueda demostrar la propiedad del vehículo. Al momento de tomar la medida, el juzgador va a tomar esta actitud frente al hecho ocurrido, al hecho perpetrado por la persona que estaba manejando el vehículo y va a perjudicarlo, vamos a decir, va a tomar una medida de coerción más severa en su contra. Pese a que la ley especifica cómo se debe actuar ante un accidente de esta magnitud, el no cumplir con la norma crea una condición de agravante que influye en la medida de coerción en el caso. De manera jurídica, diríamos nosotros que ya no ha cumplido la ley, porque la ley te manda en el artículo 306 a que debe ir inmediatamente al destacamento más cercano. Primero tiene que auxiliar a la víctima, pero si tu seguridad está comprometida, pues entonces debe de ir al destacamento más cercano o acompañarte al agente del DGC. Entonces, si no lo hace, pues está faltando ya a los requerimientos de la justicia. En el país, a un gran número de personas realiza la venta de un vehículo sin el debido descargo o traspaso, pese a que se trata de un impuesto económico de bajo monto. Es un falso ahorro, ya que puede terminar comprometiendo la responsabilidad de este titular en hechos graves frente a la justicia. El propietario es responsable, que no hizo su descargo, es responsable para indemnizar a esas víctimas. Es responsable de indemnizar a toda y cada una de las víctimas. ¿Qué significa esto? Que un juez mañana pone una indemnización de 10 millones de pesos, de 15 millones de pesos, a esa persona que todavía figura el vehículo a su nombre, es el responsable de pagarla. Ahora bien, como le dije en una ocasión, no puede ser responsable penalmente, no tiene responsabilidad penal, no va a ir a la cárcel, no le van a poner medidas de coerción porque el vehículo estaba a su nombre. Esto lo que tiene es una responsabilidad civil. Lo importante es que cada persona sepa que inmediatamente vende un vehículo para no verse con esa responsabilidad civil, con esa persecución que le pueden perseguir su patrimonio, su casa, le pueden quitar sus bienes muebles, lo pueden embargar, traspasar inmediatamente. La seguridad vial es un tema muy vulnerable en el país. Aún lideramos accidentes recurrentes y muertes por accidente. No solo reina el caos para hacer cumplir las normas, sino que hacer cumplir las consecuencias es según de quien se trate. Mientras las autoridades dicen que hacen su trabajo, estas familias lloran dos irreparables despedidas, con el eco en los oídos del último grito de sus hijos.